tema de esta noche. Desde la cruz. ¿Cuál es el tema? Desde la cruz, una palabra que tomó forma, una palabra que le dio forma a la primera profecía desatada en el Génesis. Aquella profecía que el Padre dictó contra Satanás. Cuando el Padre Dios eterno le dijo a Satanás: ¿sabe qué? Tú vas a herir la simiente en el calcañar. Pero sabes una cosa, Satanás llevó a la simiente a la cruz del Calvario, pero a él se le había olvidado esta profecía. Y Satanás empezó a celebrar, y Satanás empezó a dar palmadas de alegría y a vociferar. Allí se burlaban de él. Quizás los demonios unos a otros se decían: y no, que era el Hijo de Dios. De hecho, los que estaban allí lo decían. Los que estaban allí movían la cabeza al verlo y decían: a unos salvó, a otros perdonó, en cambio a él mismo no se puede salvar. Quiero enfocarme en esta palabra que en la cruz, estando él en la cruz, llevado por la estrategia que Satanás diseñó. Yo estoy seguro que si Satanás hubiese tenido en cuenta la profecía de Génesis contra él, no trama para llevar a Jesús a la cruz, porque Satanás lo heriste muy bien. Lo heriste en el calcañar, allí lo crucificaron. Allí estaba él enganchado en una cruz, en medio de dos malhechores. Él era un malhechor más. Él era uno más de los ladrones. Estaba en el centro, él era el foco de atención. Pero Satanás, a ti se te olvidó que la herida que tú le ibas a producir era solo en el calcañar, pero que más atrás, lo que pasa es que no se te dijo cuándo, no se te dijo si era el mismo día, si iba a ser al otro día. Satanás, al tercer día, él se levantaría con poder y gloria para herirte en la cabeza, para aplastarte la cabeza, de manera tal que él saldría victorioso y triunfante. De modo tal que no importa lo que el enemigo pueda hacer contra ti, el enemigo vendrá como río, dice la palabra, pero en su nombre levantaremos bandera. No importa dónde te esté hiriendo el enemigo, no importa cuánto te esté golpeando, es tiempo de que le diga la circunstancia, que le diga lo que te afrenta. ¿Sabe qué? Solo me puedes herir en el calcañar, porque mi victoria viene detrás y te voy a herir en la cabeza. Pastor, es que ya me están crucificando. No importa que te crucifiquen, a él lo crucificaron. Pastor, es que estoy a punto de morir. Tiene que morir porque él murió, y esa es la garantía, si muere, de que entonces tendrá la victoria. Alguien celebre a Cristo. Oh, bendito es el nombre. Desde la cruz fue la manifestación de su amor, de su compasión. Fue la razón por la cual él se hizo hombre. Fue la razón por la cual, siendo rico, dice la palabra, se hizo pobre. Dejó de ser Dios sin tener cosa alguna a la cual aferrarse. Dice la palabra que no escatimó ni a su propio hijo. Allí estaba en la cruz su hijo. Allí estaba en esa cruz. Desde esa cruz se expresa: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo. Entregó, allí estaba entregado su único hijo. En esa cruz, en esa cruz estaba la expresión del amor del Padre. En esto sabemos que amamos a Dios. Chicos, tú y yo no amamos a Dios porque seamos buenos. Tú y yo no amamos a Dios porque no nació. Tú y yo no amamos a Dios porque decidimos amarlo. Tú y yo amamos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque en esa cruz el Padre nos amó primero. Porque en esa cruz se manifestó su amor hacia nosotros. Estando muerto en nuestros delitos y pecados, allí manifestó él ese amor. El pecado es una extraña combinación de ignorancia y conocimiento.
Por esa extraña combinación de ignorancia y conocimiento estaba el Hijo de Dios muriendo en esa cruz. Jesús compasivamente dice, clamando al Padre: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Estaba Jesús excusándolo? De ningún modo. El fundamento de su perdón era en la ignorancia de su pecado. Porque si ellos hubiesen estado conscientes de lo que estaban, a quien estaban crucificando, no lo hubieran hecho. Él podría haber estado furioso con estas personas, pero decidió mirar a su grado de inocencia y no a su grado de culpabilidad. Y su inocencia estaba en su ignorancia. Y allí fue donde Jesús quiso mirar, no a su culpabilidad, sino a su grado de ignorancia. ¿Cuántas veces tú y yo pecamos por ignorancia? ¿Cuántas veces tú y yo hemos cometido errores que después decimos: Dios mío, ¿qué he hecho? Lo que pasa es que se nos olvida y nos vestimos de una apariencia que no es más que hipocresía. A veces se nos olvida. No eran solamente los soldados que estaban allí. No eran solamente los escribas y fariseos que estaban allí. No era solamente Pilato como gobernador y Herodes que estaban allí. Cuando él dijo: Padre, perdónalo, no solamente lo dijo por aquellos verdugos que lastimaron su cuerpo. Allí estábamos tú y estaba yo. Ahí estábamos tú y yo, estábamos allí presentes. Aquellas palabras que expresó al Padre: perdónalo, te incluía a ti y me incluía a mí. Incluía tus pecados y mis pecados. ¿Cuántas veces hemos fallado? Y qué bueno saber que Él sigue pronunciando desde la cruz esta palabra: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hacen. Alguien celebre a Cristo. La ignorancia puede estar relacionada en la enormidad de su crimen. Este no era un mero hombre al que estaban crucificando, sino era el Mesías, el Cristo, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Hijo de Dios hecho hombre. Puesto que el énfasis en la oración que Cristo levanta, ¿cuál era el énfasis de esta oración? ¿Sabe cuál era el énfasis de esta oración? Padre, no saben lo que hacen. Wow. Es una oración que levanta el Hijo desde la cruz. Satanás estaba esperando que Jesús abriera su boca. Satanás estaba esperando, porque para Satanás, tan pronto Jesús abriera su boca, lo que iba a salir de él era juicio. Pero qué sorpresa se llevó Satanás cuando el Hijo de Dios abre su boca, y es para levantar una oración pidiéndole al Padre que pase por alto lo que estos hombres están haciendo, porque no saben lo que hacen. Wow, wow. Esta palabra es la manifestación de la prontitud de nuestro Señor para perdonar. Como aquella gente que le llevaron a Jesús a una mujer que fue sorprendida en pleno acto de adulterio. A esta mujer la estaban acechando. A esta mujer la estaban esperando. A esta mujer, yo me pongo a pensar bajo qué condición la llevaron a Jesús. Yo estoy seguro que a esta mujer no le dijeron: vístete que te vamos a sacar a la calle. A esta mujer tuvieron que haberla tomado como la atraparon, y así mismo quizá la sacaron. Le exhibieron públicamente su desnudez. ¿Cuántas veces nos parecemos a aquellos que exhibieron públicamente la desnudez de esta mujer? Cuando señalamos, cuando condenamos, cuando juzgamos, nos hacemos jueces. Nos hacemos jueces. Cada vez que decimos yo sabía, estás siendo juez y eres uno de aquellos que sacó a esta mujer a la calle para exhibirla públicamente.
Estamos prestos para condenar. Pero al igual que estos hombres, se nos olvida. Se nos olvida. Cuando llegaron a los pies del maestro, qué sorpresa se llevaron. Ok, la ley dice que debe morir. No sabemos lo que escribió, pero yo lo veo de esta manera: que Jesús, siendo Dios, se tomó su tiempo para no juzgar a esta mujer. Pero en cambio tú y yo juzgamos aceleradamente. Somos prestos, rápido para condenar. Somos prestos para señalar. Somos prestos para culpar. Somos prestos para decir: fue tu culpa. ¿Hay alguien aquí? Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Es el alcance de la cruz en esta palabra. Es la manifestación del perdón redentor de un hombre que, siendo Dios, que siendo inocente, está al punto de morir y exhibe como inocente a sus verdugos. ¿Qué te podrán estar haciendo a ti ahora mismo? Dime. Déjame saber cuál es la razón por la cual hay alguien que todavía tú no has podido perdonar. Déjame saber cuál es el pasado que todavía no logras superar. Entonces te diré lo lejos que está de la cruz. Entonces te diré que todavía no has conocido, no se te ha revelado el alcance de la cruz. Porque todo aquel que ha experimentado el alcance perdonador de la cruz jamás se prestará para condenar a nadie, ni tampoco para señalar. Estará presto para perdonar. Quizá no produzca mucho amén, pero tengo que decírtelo, tengo que enseñártelo, porque en esto sabemos que amamos a Dios, en que Él nos amó primero y no nosotros a Él. Ahora, ¿cómo se manifiesta que lo amamos? Cuando tenemos la capacidad de manifestar la cruz en nuestras vidas. Bendito es el nombre del Señor. Allí estaba nada más que el Hijo de Dios. ¿Sabían ellos o no sabían quién era? Por otro lado, es probable que la oración de Cristo indicara que la falta total de comprensión de ellos fuera lo que lo impulsara a actuar de esa manera. No saben lo que hacen. Después de todo, ¿cuántos criminales entienden por qué hacen lo que hacen? Pudieras congelar la imagen de una tipificación hiriente y luego preguntarle al culpable: ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué actuaste con tanta crueldad? No podría contestarte. El pecado no tiene que ver con la lógica, sino con las emociones. Vamos a decir que no sabían lo que hacían, pero sus emociones, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban sus emociones? Está bien, no sabían quién era, pero hay algo que ellos sí sabían, y Pilato lo sabía. Lo dijo en 3 ocasiones. Pilato sabía que este hombre era inocente. Los escribas y fariseos, los sacerdotes sabían que ellos le habían pagado a la gente para que vociferaran, que ellos habían pagado a falsos testigos para que testificaran. Ellos lo sabían. Vamos a pasar por alto que no sabían que era el Hijo de Dios, pero sí sabían que estaban crucificando a un hombre que lo único que hizo fue perdonar, fue sanar, fue levantar al caído, fue darle la mano al que estaba en el suelo, fue sanar al leproso, fue decirle a una mujer: tampoco yo te condeno, cuando tú y yo la condenamos. Fue sanar a aquel que estaba condenado por 38 años esperando y nadie lo tomaba y lo llevaba para que fuese curado. Ellos sabían que era un hombre el cual no le hizo daño a nadie, pero en cambio el que estaba en la cruz le dice al Padre: ellos no saben lo que hacen. Oh my goodness. Oh, yo no culpo a aquellos que todavía no logran
entender la magnitud del Hijo de Dios, porque es algo que coincidirlo en la mente humana, solo su misericordia. La palabra dice que Él le ha ocultado esto a los sabios de este mundo, a los científicos, a los ilustrados, y se la ha revelado a los sencillos, a los humildes. Porque ¿cómo puedo yo entender humanamente que el Hijo de Dios, sus primeras palabras, después de horas de silencio, después de alrededor de más de 24 horas sin abrir su boca, cuando la abre, no fue para injuriar, no fue para condenar, sino para manifestar su prontitud para perdonar? No saben lo que hace la manifestación de Romanos 5:1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahí estaba el Hijo de Dios, justificando a sus verdugos, justificando a Judas, que con un beso lo entregó, justificando a Pilato, que teniendo la autoridad para exonerarlo, estando consciente de que en él no había ningún mal, lo entrega a sus verdugos, justificando a Barrabás, un criminal. Ahora lo ponen a elegir, y Jesús es despreciado y Barrabás es preferido por la multitud. Pero ¿sabe lo que dijo Jesús? No saben lo que hacen. Barrabás, no te sientas culpable. Tenían que tomarte a ti porque la palabra se tiene que cumplir. Isaías dijo que él sería despreciado, que él sería mirado sin atractivo. El criminal que todavía no ha alcanzado su perdón tiene que saber que Jesús le dice al Padre: perdónalo porque no saben lo que hace. Aquel que está perdido sin Dios y sin esperanza tiene que saber que Jesús le sigue diciendo al Padre: perdónalo porque no sabe lo que hace. Isaías 1:18 dice: aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, si vienes a él pasarán a ser como blanca lana. ¿Sabe por qué? Porque mientras tú estás a espalda de él, él te sigue mirando como ignorante que no sabe lo que hace. Bendito es su nombre para siempre. El pecado no tiene que ver con la lógica, sino con las emociones. ¿Qué le decía su corazón? ¿Qué le dictaban sus corazones a ellos? ¿Dónde estaban las emociones? Cada latigazo que aplicaban en su espalda. ¿Dónde estaban sus emociones cuando pusieron esa corona de espinas en su frente? En cambio, el Hijo de Dios le está diciendo al Padre: perdónalo. ¿Sabe por qué? Porque no saben lo que hacen. Chicos, ¿cuántas explicaciones a ti y a mí nos gusta que nos den? ¿Ah? ¿Y por qué? 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 Y Jesús le dice al Padre: no saben lo que hacen. Así de sencillo, así de simple, así de simple. Padre, perdónalos. Perdónalos, Padre. Y si quieres alguna razón por la cual te pido que lo perdone, ellos no saben lo que hacen. Wow. 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 ¿Quién entre nosotros no ha sido culpable alguna vez de hacer algo? ¿Quién entre nosotros alguna vez no ha tenido que preguntarse: ¿por qué? ¿Por qué tuve que hacerlo? Ante la peor conducta del hombre vemos el amor de Jesús en su más alto grado. Cuando llegaron al lugar llamado el lugar de la calavera, y allí lo crucificaron, Jesús le dice al Padre: perdónalo porque no saben lo que hacen. En aquella situación particular, Cristo rogaba que fueran perdonados. ¿Quiénes?
los ancianos, los fanáticos, líderes religiosos, los que lo odiaban, los que vociferaban, las chusmas que vociferaban y sedientas de su sangre, los soldados que cumplían su terrible trabajo, a todos los que estaban envueltos en esta masacre, Cristo levanta una oración ante el Padre diciéndole que no saben lo que hacen. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros entender cuando alguien falla, cuando alguien nos falla, cuando alguien nos hiere, cuán víctima nos hacemos? Te estoy hablando de un hombre que no conoció pecado. Te estoy hablando de un hombre que a nadie le ofendió. Te estoy hablando de un hombre cuyo delito fue perdonar pecados, sanar en el día de reposo, multiplicar el pan, levantar a un hombre después de 4 días de muerto, levantar a una niña de 12 años de su lecho de muerte. Te estoy hablando de un hombre cuyo delito fue levantar a un hombre que lo llevaban camino al cementerio. Te estoy hablando de un hombre cuyo delito fue ponerle lodo con su saliva a un ciego en sus ojos y darle la vista. Esos fueron sus cargos, esos son sus cargos. Este hombre tenía toda la razón para pedirle, como dijese Pedro, tal cosa no te suceda. Ora al Padre que envíe ángeles y manden fuego y lo consuman a todos. Eso quería Pedro que le hiciera. Estando en el Getsemaní, Jesús le dice que ya está a su fin, que ya vienen a arrestarlo. Y Pedro le dice: oye, ¿por qué no le dice al Padre que envíe decenas de ángeles que lo consuma todo? Y sabes que Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Él podía hacerlo. Tiene toda la autoridad para hacerlo. Él nos puede consumir cada vez que le fallamos. Él lo pudiera raer de la tierra, porque tú y yo le hemos fallado y le fallamos continuamente. Pero qué bueno es saber que Él sigue delante del Padre, intercediendo por nosotros y diciéndole al Padre: no saben lo que hacen. Bendito es su nombre. Él podía haber pedido ayuda al abrir su boca. Él podía haberle dicho al Padre estando en la cruz: envía a tus ángeles que me saquen de esta cruz. Pedro pidió ayuda cuando la necesitó. Cuando Pedro sentía que se hundía en las aguas, Pedro vociferó: maestro, sálvame que perezco. Tú y yo pedimos ayuda cuando la necesitamos. Cuando estamos en apuro, tú y yo buscamos quien nos dé la mano. Pero el Hijo de Dios, estando en la cruz, cuando abrió su boca, no fue para pedir ayuda, sino para pedir por el perdón de sus verdugos. Perdónalo porque no saben lo que hacen. Hizo 4 peticiones. Primero, cuando traspasaban su carne con los clavos, él oraba al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y puedo proyectar en mi mente a nuestro Señor esperando, viendo las manos del verdugo levantarse, esperando dejar caer aquel martillo sobre la cabeza de aquel clavo para penetrar sus huesos. Y el Hijo diciéndole al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow. Una segunda oración que hizo el Padre mientras levantaban insensiblemente la cruz para luego dejarla caer de golpe en aquel hoyo que excavaron en la tierra. Él oraba al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces tú y yo no creemos que somos los que más hemos sufrido. Ay, es que usted no tiene idea de lo que me han hecho. ¿Sabe lo que dice Isaías? Isaías 53: mas él molido fue. Por más que me hayan hecho, yo no he sido molido ni seré molido. Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta primera palabra es más que suficiente para arropar las demás palabras de la cruz. Otra oración que él levantó estando allí, cuando la gente pasaba por allí diciendo con desprecio: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Él oraba al Padre diciéndole: perdónalos porque no saben lo que hacen. Otra oración que hizo el maestro estando en la cruz, cuando los soldados se jugaban despreocupadamente sus ropas, podemos oír pronunciar esa oración diciéndole al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quiere otra oración? Cuando manifestó que tenía sed, dice la palabra que un soldado cogió una esponja, la puso en la punta de su lanza, la mojó con vinagre y se la extendió hasta sus labios. Allí yo puedo escuchar la intercesión del Hijo diciéndole al Padre: perdónalo porque no saben lo que hacen. Pero también cuando aquella lanza traspasó su costado, yo puedo escuchar el susurro de su súplica diciéndole al mismo que abrió los cielos mientras era bautizado y que dijo que ese es su Hijo amado. Puedo oír aquella voz susurrándole al Padre: perdónalo porque no saben lo que hacen. Bendito es su nombre para siempre. No es posible saber con certeza cuán a menudo el Señor Jesucristo ascendió al trono de la gracia mientras estaba en aquella cruz para pedirle al Padre que lo perdone porque no saben lo que hacen. Pero sí te puedo decir que hoy tú y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar el perdón oportuno. No importa cuántas veces hayamos fallado. Hebreo 4:16 nos hace la invitación. Amigo que me escucha, si hay alguien aquí que todavía no ha recibido a Cristo, que todavía no ha abrazado su perdón, si hay alguien aquí que ha llegado a creer que no hay perdón para él, yo te digo en esta noche que te puedes acercar confiadamente para el oportuno socorro. Y ese socorro es el perdón de Él. Ese socorro es su amor perdonador, que no te va a cuestionar, que no te va a decir por qué lo hiciste, que solo te quiere recibir, lavarte con su sangre, inscribir tu nombre en el libro de la vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él dijo: Padre, perdónalo, te incluyó a ti y me incluyó a mí. Hoy solo tú tienes que confesar su nombre, que abrir tu corazón y dejarlo entrar para que more en tu corazón. Alguien alabe a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero que a diferencia de ti y de mí, no pecó. Pero en cambio, Él tomó el castigo de nuestra paz, tomó el castigo de nuestras rebeliones, tomó nuestra culpa. Mi culpa la llevó a la cruz del Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la expresión del Hijo al Padre, como diciéndole: Padre, yo soy el que tomé este lugar. A ellos no se lo toma en cuenta. Fui yo que te dije: heme aquí, envíame a mí. Bendito es su nombre para siempre. A ellos no los condene. Es la oportunidad que Jesús está dando a una Judas que podía arrepentirse. Aún aquel que clavó esos clavos,
aquel que le dio 39 latigazos, aquel que le puso las coronas de espina en su frente. Es la invitación a todo aquel que quiera creer en Él, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo podía orar así, porque en su corazón tenía perdón para ellos. Cuando haya perdón en nuestros corazones, cuando nosotros empecemos a vivir la plenitud de su perdón, al igual que el Señor, podremos hacer esta misma oración contra aquellos que nos ofenden, contra aquellos que nos hieren, contra aquellos que nos dañan, contra aquellos que nos desprecian. Podremos hacer esa misma oración. Y si crees que es mucho, y si quieres decir no, porque eso fue Jesús, más adelante en el libro de los Hechos encontramos a un hombre como tú y como yo, que experimentó las mismas palabras. Un hombre que mientras era apedreado, un hombre que mientras le daban su última pedrada para morir, pudo ver los cielos abiertos, hizo la misma oración: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabe por qué? Porque en el corazón de Esteban había perdón. Permíteme preguntarte en esta hora: ¿hay perdón en tu corazón? ¿Hay perdón en tu corazón? Creo que todos los que hemos recibido el perdón de Cristo debemos tener perdón en nuestro corazón. Si hemos sido perdonados, si hemos sido alcanzados por Él, tú y yo estamos prestos para manifestar ese perdón. Jesús estaba poniendo en la práctica su propia enseñanza, amando a sus enemigos y orando por ellos, y pedía a Dios que estos vieran suplida su necesidad más grande, la de ser perdonados de sus pecados. La necesidad más grande del ser humano no es de pan, no es de dinero, no es de abrigo, no es de un techo. La necesidad más grande del ser humano es de perdón. Esa es la necesidad más grande que tiene el ser humano: que se le perdone, que alguien lo perdone, saber que alguien no lo condena. Es la razón por la cual ocultamos, es la razón por la cual nos avergonzamos, es la razón por la cual fingimos, es la razón por la cual somos hipócritas, por el miedo a no ser perdonado. Hello. Pero Jesús, estando en la cruz, abrió su boca orándole al Padre: Padre, perdónalos, perdónalos. Qué fácil usamos nosotros la palabra perdón, pero más atrás de decir sí te perdono, viene el pero. Viene el pero. Pero más atrás de decir sí te perdono, vienen las condiciones. Pero más atrás de decir te perdono, viene la cero oportunidad. Más atrás de decir que perdonamos, viene la intolerancia. Cambian las reglas del juego. Alguien escribía el día pasado en su Facebook: podemos perdonar, pero jamás podremos restaurar la confianza. Y yo le puse un comentario, le puse: tristemente esa es la realidad. Pero también es triste saber que no es así como Dios lo manda. Porque cuando Dios nos perdona, nos pone una vez más: perdonar es posicionar, perdonar es restaurar, perdonar es tomar a la persona y ponerla en el mismo lugar donde estaba. Si tú y yo hemos perdonado y no ponemos a la persona en el mismo lugar, el tal perdón es mentira. Somos mentirosos. Somos mentirosos.
Porque el perdón quiere decir te restauro. El perdón quiere decir vuelvo a empezar otra vez contigo. El perdón es el puente para que la persona llegue una vez más al lugar donde estaba. Oh, por eso tú y yo podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. Alguien celebre a Cristo. La palabra dice que estábamos destituidos, que estábamos alejados de Dios, pero el perdón del Hijo nos encontró, nos alcanzó y nos puso una vez más al lado del Padre. Hoy tú y yo estamos sentados en lugares celestes. Hoy tú y yo estamos sentados a la diestra del Padre, sentados allí, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Alguien celebre a Cristo. Oh, bendito es el Señor. Padres, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Es la manifestación de la multiforme amor de Dios, del multiforme amor de Dios, lo cual Pablo oraba para que podamos entender esa multiforme del amor de Dios. Efesios 13:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo oraba para que en amor, en el amor de Cristo, tú y yo podamos entender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Jesucristo. A veces somos tan mezquinos que criticamos al que perdona. Decimos: mira a este después de lo que le hicieron. Mezquino, si no puede perdonar, deja que otro practique el perdón. Mira a este, wow, después de aquello, de lo otro. Lo que pasa es que tú no puedes entender lo que él ha entendido, que él ha sido perdonado, y el amor de Cristo le ha mostrado a él la anchura, que no hay nada que quede fuera, aunque tus pecados sean rojos como el carmesí. Su longitud, que alcanza más allá. Oh, yo no puedo alcanzarlo, pero el amor de él en mí puede alcanzarlo y traerlo una vez más de donde, y ponerlo a donde él estaba. Su profundidad, porque ese amor baja las profundidades. Es que enterraron mi amor, enterraron mis sentimientos. El amor de Cristo en ti baja a las profundidades, Tú y yo descendimos lo más profundo. Mire, estábamos muertos en delitos y pecados, y allí Él descendió y subió con nosotros. Subió con nosotros. Su altura más grande que nuestras culpas, más grande que nuestras culpas. Yo no sé si Barrabás algún día se sintió indigno, pero me hubiera gustado poderle decir a Barrabás: no te sientas indigno, porque tampoco él te condena, Barrabás. Qué incapacidad tuvo Judas de no poder haber entendido que él tenía la oportunidad. Porque cuando Jesús dijo: no saben lo que hacen, cuando Jesús oró al Padre que lo perdonara, también incluía a Judas allí.
Hoy ese mismo perdón desde la cruz se extiende para ti. No fue necesario esperar los 3 días y que resucitara y ascendiera al Padre para tú y yo ser perdonado. Desde la cruz mostró el perdón para nosotros. Wow. Desde la cruz nos justificó. Desde la cruz nos extendió la oportunidad para que hoy tú y yo seamos salvos.